tal amigos? Bienvenidos a Emprendedorestv.pe, tu canal por internet. Empezamos una nueva jornada informativa y hoy tenemos súper invitados de lujo realmente. Pero antes de presentar el primero, al menos vamos con un dato importante que hoy el Diario de Economía y Negocios Gestión destaca en su portada. Dice: el Estado debe asumir gastos por 100.000 millones de soles en pensiones. Y esto a la luz de declaraciones de Eduardo Morón, ex viceministro de Economía, un profesor además de la Universidad del Pacífico, quien señala que hay esta abultada cifra. Dice que el Estado debe cubrir en los regímenes de pensiones públicos, es considerada una bomba de tiempo por expertos. Bueno, hay preocupaciones porque estas afiliaciones a la ONP están creciendo mucho más que a las AFPs. Y lo que aquí yo debo llamar la atención es que muchas veces no se les dice a las personas que se están afiliando a la ONP que si no pagan durante 20 años no van a tener pensión. Hay personas que están llamando, según me cuentan, a la ONP para afiliarse y tienen ya 55 años y se están afiliando, pero esas personas no van a poder tener una pensión. Alguien tiene que decirles eso. Creo que sería responsabilidad de la ONP. Conozco a los técnicos, sé que es gente muy responsable, pero le falta ese ingrediente de poder decirle a la gente las cosas como son, de tal manera que cada quien elija el régimen que se debe. Y a la luz de esto también es importante lo que está ocurriendo para que los especialistas, los expertos que están elaborando la propuesta de reforma de pensiones consideren de una vez por todas una verdadera reforma, no parches. Muy bien, se dice que el mercado integrado latinoamericano de bolsas obtiene una ganancia de 18% ya en el primer bimestre del año. Esa es una cifra importante porque da posibilidades de que el capital vaya de un mercado a otro. Muy bien, el dólar sí cayó ayer por debajo de los 2.67, 2.66 en un momento, y como sabemos las empresas siguen, las que tienen dólares, cambiando los soles para pagar regularización del impuesto a la renta, pero también hay la incógnita de los trabajadores que ya con sus utilidades, ¿qué harán? ¿Se irán al sol, al dólar? Esa será también una de las preguntas que haremos hoy. Muy bien, ya los dejo con la introducción para saludar de una vez al señor Guillermo Arbe. Él es gerente de estudios económicos del Scotiabank, que está hoy con nosotros. Señor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Clotilde. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, que nos comente acerca del panorama en Europa. ¿Es cierto? Grecia logró un importante acuerdo con sus acreedores. Sin embargo, leía las noticias que hay dudas, siguen las dudas respecto a las perspectivas de esa economía. Y también Italia ayer hizo noticia. Coméntenos un poco. Sí, en realidad lo que pasó con Grecia, curiosamente, es que entró en default, pero lo hizo en forma ordenada, o sea, con los acreedores y las autoridades acordando la forma en que se va a dar. ¿Por qué default? Porque la solución pasó por un recorte significativo en el valor de la deuda que tenían los acreedores. O sea, no reconocer el 100%, sino menos, ¿no es así? Más o menos, según la forma en que lo calculas, entre 50 y 70% ha sido recorte. O sea, le han reconocido entre un 50 y un 30, aprox, un 30%, más exacto. o menos. ¿No? Es decir, si tú debes 100, acuerdas con tu acreedor y vas a deber solo 30. Ojalá Universitario 30. Y Alianza puedan hacer eso. Imagínense. Pero la cosa es que le han dado algunas condiciones bastante favorables, y aún así eso solamente reduciría la deuda proyectada de Grecia de 160% del PBI a 120% del PBI de acá, digamos, en los próximos 8 años. Para darles una idea, cuando América Latina tuvo la crisis de la deuda en los años 80, los rangos iban entre 45 y 55% del PBI, y nosotros no podíamos pagar, teníamos problemas. Así que los niveles de endeudamiento de Grecia y de Europa, buena parte de Europa, son tan altos que los problemas van a seguir. Sí. Entonces, ¿va a necesitar un nuevo rescate? Yo me imagino que sí, eventualmente. Este es como el tercer o cuarto rescate de Grecia. El primer rescate se decía, solo necesita es una cosa excepcional, solamente se necesita este rescate. Lo que termina ocurriendo, y esto es algo que
es un riesgo también para España, Italia, Portugal, varios países, es que el acuerdo de rescate tiene un correlato de recorte de gasto significativo. El recorte de gasto fiscal es una política fiscal contractiva, afecta negativamente el crecimiento. Va a desacelera su economía, ¿no es cierto? Desacelera, hasta lo lleva a una recesión, porque además el inversionista no está invirtiendo porque hay mucha incertidumbre y normalmente la economía termina sufriendo más de lo esperado, y eso significa que la recaudación fiscal termina estando muy por debajo de lo proyectado. Entonces no va a recaudar los impuestos Exacto. que requiere el fisco. Exacto, para pagar la deuda. Para pagar su deuda, futuro, sí, es ¿no? Entonces, complicado, ¿no? exacto. Y eso termina haciendo que lo que parecía ser una solución no lo sea al final, porque están con proyecciones optimistas respecto a lo que realmente terminó ocurriendo. Ahora, muchas de las personas que hoy nos están viendo seguramente se preguntarán, pero lo ven al tema de Grecia como muy lejano, pero digamos como los bancos en general están involucrados en estas operaciones, los fondos en general, esto genera incertidumbre en los mercados, ha de alguna manera encarecido las líneas del exterior. ¿Qué ha pasado? Sí, la forma en que Grecia, porque Grecia es una economía relativamente pequeña, si estuviera aislada, podría, parece cruel, pero podría desaparecer y no pasa nada. Nadie se entera. Sí. Pero es parte de la Unión Europea, tiene vínculos muy grandes dentro del sistema financiero. El sistema financiero fue el que financió a Grecia y a los demás países. Hay dos formas en que Grecia puede afectar al mundo. Uno es el contagio. Grecia es el espejo en el cual se están mirando España, Portugal e Italia, que son economías mucho más importantes para el mundo, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Y la otra cuestión es efectivamente el registrar pérdidas en activos, en este caso los bonos griegos, en el sistema bancario. Son los bancos griegos, pero también italianos, franceses, alemanes, Estados Unidos indirectamente, porque los bancos europeos son los que financiaron a Grecia, los bancos de Estados Unidos son los que están financiando el seguro contra ese financiamiento. O sea, hay varios encadenamientos. Eso afecta los estados financieros de los bancos, lo cual hace que los bancos se vean menos sólidos, y lo cual hace que ya no se quieren prestar entre ellos. Eso eleva el costo del dinero. Y sí hay algo en esos momentos, incluso algo de impacto acá, cuando uno hace negocios con empresas europeas. Normalmente hay cartas fianza, una serie de... ¿Se han encarecido levemente las cartas fianza entonces? Sí, o sea, no tanto en el Perú, felizmente, pero sí lo estamos viendo en Colombia, en otros países. Sí hay algo de movimiento, no es algo para que uno se pueda preocupar, pero uno ya siente ese canal de transmisión. Ahora, ¿cómo ve la situación de España? Preocupante, bien preocupante. España va a tener que implementar una política de restricción fiscal muy severa. Y va a pasar lo mismo que ha pasado con Grecia, creo yo. Por lo menos ese riesgo de que el impacto sobre la economía es mucho peor de lo que se esperaba, la recaudación no da, los mercados se dan cuenta. Los mercados también, hay el aspecto de que los mercados están buscando a la próxima víctima, ¿no? Una de las cosas que pasó con Grecia en su momento, en el primer y segundo rescate, era que se pensaba que era suficiente bajo las tasas de interés de la deuda que tenía en ese momento. Fue el mercado el que llevó a Grecia a la insolvencia, a no querer financiar a esas tasas, sino exigir tasas más altas, ¿no? Con lo cual ya no pueden, ya no pueden financiarse. Es como un hogar que tiene que pagar una tasa para su deuda, pero cuando renueva esa deuda tiene que pagar una tasa mayor y ya no puede. ¿No? Eso es el riesgo por el cual que enfrenta España,
Italia y Portugal. España, Portugal y Italia, en ese orden, yo creo. Sí, señor Albert, nos vamos a la pausa breve para retornar, conocer un poco las implicancias de nuestro comercio con Europa y también hablar del dólar, que ayer estuvo por debajo de los 2.67. Volvemos tras la pausa. ¡Hey!